Buenos días a todos. Lo primero de todos, os quiero mandar un fuerte abrazo y un deseo de que estéis muy bien, de que estéis soportando lo mejor posible el confinamiento y mucho ánimo, que ya queda un día menos para volver a la normalidad. En el día de hoy os voy a hacer una pequeña clase online en el que lo que voy a hacer va a ser explicaros un poco la parte final del tema, tanto repasar las hidrólisis de las sales, las reacciones de neutralización y las disoluciones amortiguadoras. Vamos a empezar con las reacciones de neutralización y las hidrólisis de las sales porque están muy relacionadas. Una reacción de neutralización no es más que una reacción en la que reacciona un ácido con una base y cuyos productos son una sal y agua. Es muy importante que tengamos claro dos situaciones. Para que se produzca una correcta y una completa neutralización, tienen que reaccionar tanto el ácido como la base en cantidades estequiométricas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces nos aseguramos de que tanto se consume todo el ácido y toda la base. Y únicamente nos va a quedar en los productos la sal correspondiente y el agua. El pH va a depender completamente de esta sal. Entonces, en función de dónde procedan los iones que componen esta sal, el pH va a cambiar. En el primer caso, en el que tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio y agua, lo que hacemos es analizar cada uno de estos iones por separado. ¿Por qué? Porque esta sal, al estar en agua, se va a disociar completamente y vamos a ver que tanto el catión sodio como el anión cloruro, como son ácidos y bases muy débiles, no van a reaccionar con el agua. Son capaces de hidrolizarse y generar nuevos cationes oxonio o hidroxilo. Por tanto, la concentración de cationes oxonio e hidroxilo no va a cambiar con respecto a la del agua y el pH va a mantenerse neutro, va a ser igual a 7. Cuando reacciona un ácido débil con una base fuerte, entonces vamos a obtener un pH mayor que 7. Como ejemplo, os he puesto aquí la reacción de neutralización del ácido acético o etanoico, el típico ácido débil, que es el que tenemos en el vinagre, más hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte. Entonces, este hidrógeno, que es el hidrógeno ácido, lo va a perder y se va a generar el acetato de sodio o etanoato de sodio, que es CH3CONA. Esta sal, en contacto con el agua, se va a disociar completamente, nuevamente, y ahora lo que obtenemos ya no es un pH 7, sino que va a ser mayor que 7 porque este anión acetato, en contacto con el agua, sí que tiene la capacidad para hidrolizarse, porque como el ácido acético es débil, su base conjugada, el anión acetato, es lo suficientemente fuerte como para captar un hidrógeno del agua, generar ácido acético y liberar aniones hidroxilo, teniendo en cuenta que esto es en un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos una liberación de aniones hidroxilo, vamos a tener una concentración de hidroxilo mayor que la que tenemos en el agua, por tanto, eso hace que tengamos un pH mayor que 7. Y por tanto, esa disolución resultante de acetato de sodio será básica. Y por último, si lo que tenemos es un ácido fuerte y una base débil, como por ejemplo ácido fuerte ácido clorhídrico y base débil amoníaco, lo que obtendríamos sería una sal como es el cloruro de amonio, que ya hemos utilizado anteriormente en el laboratorio. En este caso, no hace falta poner aquí el agua porque ya tenemos en cuenta que se produce en disolución acuosa. Este cloruro de amonio también va a estar disociado y los aniones cloruro, al provenir de un ácido muy fuerte, va a ser una base lo suficiente muy débil, no es incapaz de captar protones y volver a generar ácido clorhídrico, pero el catión amonio, que provenía de una base débil, es un ácido lo suficientemente fuerte como para ceder uno de estos hidrógenos, el hidrógeno ácido, al agua, generando amoníaco y cationes oxonio. Como entonces lo que hacemos es aumentar la concentración de cationes oxonio en el medio, provoca que el pH sea menor que 7. ¿De acuerdo? Este es el fundamento de las reacciones de neutralización.
Pero, ¿para qué nos sirve estas reacciones de neutralización? Pues la aplicación más importante es lo que llamamos las valoraciones o volumetrías ácido-base. Con esta técnica, es una técnica analítica muy clásica, lo que queremos hacer es conseguir descubrir la concentración de una disolución a partir de otra en la que sí que conocemos todos los valores. Se basa en el cambio brusco de pH de una disolución, porque lo que estamos haciendo realmente es una neutralización. El montaje que necesitamos es este que tenéis aquí. Necesitamos un matraz Erlenmeyer en el que colocamos, por ejemplo, hidróxido de sodio y necesitamos también una bureta en la que colocamos, en este caso, como por ejemplo el vinagre, que sería el ácido. Esta disolución que colocamos, la disolución de NaOH sería la disolución que se va a valorar, ¿vale? Y esta es la disolución valorante. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Como ambas disoluciones son incoloras, ¿vale? No, si yo voy añadiendo gota a gota vinagre sobre el hidróxido de sodio, va a llegar un momento en el que lo voy a neutralizar. Pero claro, ¿cómo me doy cuenta yo de que se produce la neutralización? Pues lo que necesito es una ayuda, una sustancia química que lo que haga es que justamente en el punto de equivalencia, que es donde vamos a ver un cambio en el pH, se produzca un cambio de color. Claro, no todos los indicadores nos sirven, ¿vale? Porque no todos, como os he dicho antes, en no todas las reacciones de neutralización el pH resultante es el mismo. Unas veces va a ser pH ácido, otras neutro y otras básico. Entonces, esta parte de aquí que tenéis aquí es un poco más teoría de lo que son los indicadores. Esto nos lo vamos a saltar un poco. Aquí tenéis un poco una tabla en la que tenéis aquí una serie de indicadores donde os va poniendo el rango de pH de cambio de color. ¿Cuáles son los más interesantes, los más utilizados? Pues cuando tenemos el punto de equivalencia en torno al pH 7, solemos utilizar el tornasol porque cuando cambia el color, cuando observamos que hay un cambio de color que se produce el punto de equivalencia, es justamente en pHs neutros. Cuando el pH del punto de equivalencia es ácido, pues solemos utilizar naranja de metilo, rojo de metilo, ¿vale? Que tienen sus pHs de cambio de color en pHs ácidos. Y el típico indicador que utilizamos para pHs ligeramente básicos es la fenolftaleína, que tiene un viraje entre 8,2 y 10. Esto de aquí, esta tabla, no os la estudiéis, ¿vale? Simplemente es un poco por curiosidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros representar y observar que se ha producido la neutralización completa? Pues muy fácil. Podemos ir añadiendo gota a gota hasta que veamos que hay un cambio brusco de color. Si nosotros podemos hacer informáticamente una tabla en la que podemos ir viendo cuánto volumen de base vamos añadiendo sobre un ácido, por ejemplo, en la que nosotros queremos descubrir la concentración de un ácido. Entonces, nosotros vamos, al principio, cuando tenemos solamente ácido, el pH es muy bajo. Conforme vamos añadiendo hidróxido de sodio, el pH va aumentando ligeramente, pero nos daremos cuenta que de repente hay un brusco cambio de pH, hay una subida muy grande en el valor. Este punto, en el punto medio de esta subida muy grande, es el punto de equivalencia. Y en ese momento se cumple esta norma que es fundamental, que los moles de ácido tienen que ser iguales a los moles de la base, si son en condiciones estequiométricas y es de estequiometría 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, ese pH, como veis, puede cambiar en función de cuáles son los procesos que estamos haciendo, ¿vale? En este caso sería valoración de clorhídrico con amoníaco y en este valoración de acético con hidróxido de sodio. Como veis, las curvas son diferentes, pero en todas ellas tienen en común que haya un punto, un momento en el que al añadir una gota más
de la disolución valorante, se produce un brusco cambio de pH. Ese sería el punto de equivalencia. Un ejemplo fácil y práctico de cómo se aplica una volumetría ácido-base es esta que os he puesto aquí. Tenemos ácido clorhídrico que reacciona estequiométricamente con hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio y agua. Es una reacción irreversible y lo que queremos es descubrir el punto de equivalencia, el punto en el que el número de moles de ácido clorhídrico sea igual que los de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, que no conocemos su concentración, tiene una concentración desconocida. Hemos añadido 25 mililitros de la disolución en un matraz Erlenmeyer y en ese matraz Erlenmeyer añadimos unas gotas de indicador, en este caso puede ser fenolftaleína o tornasol, y en la bureta vamos a añadir ácido clorhídrico de concentración conocida, la disolución valorante, la que conocemos la concentración, y al ir añadiendo gota a gota ácido clorhídrico, observamos que una vez que hemos añadido 17 mililitros cambia de color, que el indicador lo que nos indica que se ha producido ya el punto de equivalencia. En ese momento sabemos que el número de moles de ácido clorhídrico son los mismos que los moles de hidróxido de sodio. Y ahora vamos a proceder a calcular cómo sería la concentración de hidróxido de sodio. En el punto de equivalencia se va a cumplir que los moles de ácido clorhídrico van a ser los mismos que los de hidróxido de sodio, porque la estequiometría es 1 a 1. Un mol de clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio. Por tanto, si multiplicamos el volumen del clorhídrico por la molaridad, será igual al volumen de hidróxido de sodio por la molaridad de hidróxido de sodio. Sustituyendo los datos, lo único que no conocemos es la molaridad de hidróxido de sodio. En este caso no sería necesario transformar el volumen a litros porque se van a anular. Al hacer las cuentas nos quedaría que la molaridad de hidróxido de sodio son 0,34 molar y acabamos de descubrir la concentración de la disolución desconocida gracias a la reacción de neutralización. Otra aplicación importante que puede tener el uso de las volumetrías ácido-base es en la industria alimentaria. Por ejemplo, podemos descubrir con el ejercicio 26 si una leche está cuajada o no, en función de la concentración de ácido láctico presente. El ácido láctico se forma al degradarse la lactosa, que es el azúcar mayoritario en la leche, al degradarse con el aire. Si nos dicen que si la concentración de ácido láctico es superior a 5 gramos litro, se considerará que la leche está cuajada. Por tanto, lo que vamos a hacer es valorar el ácido láctico de una muestra de leche con una disolución acuosa de hidróxido de sodio. Claro, nosotros la disolución desconocida es la leche, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que descubrir cuál es la cantidad de ácido láctico presente en 20 mililitros de leche. Lo primero que nos piden es escribir la reacción de valoración. Entonces, la reacción de valoración es el ácido láctico de esta fórmula que no os tenéis por qué saber, ¿de acuerdo? Nos la tendrían que dar, que reacciona con el hidróxido de sodio y va a formar el lactato de sodio más agua. El ácido láctico lo que hace es perder el hidrógeno ácido, que es el último, este que estoy señalando, formando el anión lactato que formaría la sal combinándose con los cationes sodio que libera del hidróxido de sodio. Entonces, si nos dicen que valoramos 20 mililitros de leche con 8 mililitros de disolución acuosa de hidróxido de sodio, me están diciendo las cantidades que yo he necesitado de hidróxido de sodio para alcanzar el punto final de la disolución, lo que hemos llamado el punto de equivalencia. Vamos a colocar los datos de la hidróxido de sodio. Sabemos que tiene una concentración 0,1 molar, gastamos un volumen de 8,5 mililitros y de la disolución de ácido láctico pues van a ser los 20 mililitros de la leche. Esa va a ser nuestra disolución y tenemos que descubrir cuál es la cantidad que tenemos de ácido láctico en el total de la disolución. Por tanto, lo que nosotros tenemos que descubrir es la molaridad, la concentración. Lo primero que podemos hacer es descubrir los moles de hidróxido de sodio que han intervenido, que hemos necesitado para llegar al punto de equivalencia. Como me dan la concentración y me dan el volumen de disolución, con este cálculo sencillo obtenemos los moles de hidróxido de sodio, que son 8,5 por 10 a la menos 4.
Aunque el ácido láctico es un ácido débil, se va a disociar completamente. ¿Qué quiere decir? Que se va a neutralizar completamente y se va a agotar en su totalidad. Eso implica que si hemos utilizado 8,5 por 10 a la menos 4 moles de NaOH para producir la neutralización, el número de moles de ácido láctico presentes en la muestra tiene que ser los mismos. ¿Por qué? Porque por cada un mol de ácido láctico que reacciona necesitamos un mol de NaOH. Por tanto, los moles de ácido láctico presentes en los 20 mililitros de leche son 8,5 por 10 a la menos 4. Podemos calcular en este momento la masa molar del ácido láctico con a partir de las masas atómicas. Sería este dato de aquí, 90,078 gramos mol. Y lo que podemos descubrir es cuál sería la masa de ácido láctico presente. Como sabemos que la masa será igual al número de moles por la masa molar, hacemos este cálculo fácil y descubrimos que tenemos un total de 0,0766 gramos de ácido láctico. Como me están pidiendo la concentración en gramos litro, lo único que tengo que hacer es dividir ahora la masa de ácido láctico obtenido entre los 20 mililitros, pero ojo, pasando los mililitros a litros. Y al final nos va a resultar un dato de 3,83 gramos litro. Como es inferior a 5 gramos litro, que es el margen que tenemos para saber si está cuajada o no, la conclusión es que la leche no está cuajada porque la concentración de ácido láctico es inferior al límite máximo.